todos, mi nombre es Katarzyna Gonin-Borkowski y esta es la 10ª y penúltima clase del ABC de los impuestos, Fundamentos del Derecho Tributario Peruano. Una colaboración entre Enfoque Derecho y mi persona para que tú conozcas más de materia tributaria. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las facultades de la Administración Tributaria. Acompáñame. ¿Cuáles son las facultades de la Administración Tributaria? Las facultades de la Administración Tributaria, según el Código Tributario, son 3. Y no me estoy refiriendo únicamente a la SUNAT, sino también a las administraciones tributarias de las distintas municipalidades del Perú. ¿Cuáles son estas facultades? La primera es la de determinación de la obligación tributaria. La segunda es la de la fiscalización tributaria y la tercera, la de la sanción tributaria. Es decir, la Administración Tributaria puede determinar la obligación tributaria, nos puede fiscalizar y nos puede sancionar. En relación a la determinación de la obligación tributaria, el artículo 59 del Código Tributario señala que la determinación de la obligación tributaria es el acto a través del cual, el deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Es decir, lo autodetermina. Y por otro lado, también la determinación de la obligación tributaria puede ocurrir del lado de la administración tributaria. Es decir, la administración tributaria es quien verifica la realización del hecho imponible de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Entonces, para resumir, la determinación de la obligación tributaria puede ser autodeterminado por el deudor o determinado por la administración tributaria. La facultad de fiscalización de la administración tributaria se ejerce de manera discrecional, es decir, no a todos se los va a fiscalizar. Por eso en doctrina hay lo que se llama la ruleta de la fiscalización, es decir, me puede tocar a mí, pero tal vez no a ti. Pero siempre existe la posibilidad que la administración tributaria, dentro de los periodos de prescripción que ya hemos estudiado en la clase pasada, pues nos fiscalice. ¿Qué cosa es fiscalizar? El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, la investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Incluso para aquellos sujetos que se encuentren inafectos del impuesto a la renta o de cualquier tributo, incluso para aquellos contribuyentes que se encuentren inafectos, exonerados o cuenten con beneficios tributarios. Eso lo dice el Código Tributario en su artículo 62. Por su parte, en el artículo 82 del Código Tributario, también señala que la Administración Tributaria tiene la facultad de sancionar. Esa facultad, de la misma manera que la facultad de fiscalización, es discrecional. Es decir, la Administración Tributaria puede determinar en un caso concreto sancionar o en otro no. Vamos a estudiar ahora la fiscalización tributaria con un poquito más de detalle de lo que hemos venido señalando. Ya hemos dicho que la fiscalización tributaria es discrecional. Evidentemente, la fiscalización está limitada a los principios reconocidos por la Constitución y la ley. Es decir, una fiscalización tributaria no puede ir en contra de los derechos de los contribuyentes. Por ejemplo, no podría ir contra el derecho a la intimidad. Hay algún caso bastante conocido, por ejemplo, en el cual la Administración Tributaria pedía la información de las personas que viajaban con un contribuyente y esa información, pues, si no es de relevancia tributaria, pues no podría ser revelada. Evidentemente tiene que cumplir todos los artículos de nuestra Constitución, en especial todos los derechos constitucionales señalados en el artículo 2. Ya había mencionado que la fiscalización tributaria incluye la inspección, la investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria, en el ejercicio de esa fiscalización tributaria, tiene el derecho a requerir información a los contribuyentes, también tiene el derecho de exigir la exhibición y la presentación de libros, registros y documentos vinculados con la contabilidad. Si bien es cierto que al día de hoy la mayoría de contabilidad ya es electrónica y en principio ya obra en la Administración Tributaria, lo cual, de acuerdo al Código Tributario, una vez que la información obra en la Administración Tributaria no las puede solicitar, pues evidentemente cualquier otra información que no se encontrase en la Administración Tributaria podrían solicitarlas. También en el ejercicio de la fiscalización tributaria, la SUNAT puede hacer cruces de información con las contrapartes que nosotros o las personas fiscalizadas pues decimos que hemos realizado algún tipo de actividad. En relación a la fiscalización, es un procedimiento reglado, ¿no?, mediante el cual se determina la correcta determinación de la obligación tributaria o de parte o de algunos de los elementos de esta,
¿no? Incluyendo la obligación tributaria aduanera. En el caso de la SUNAT hay un reglamento de procedimiento de fiscalización, que es el Decreto Supremo número 085/2007 EF, que señala cuáles son cada uno de los pasos que deben ocurrir para que esta fiscalización sea conforme a ley y de acuerdo a nuestra Constitución y cumpliendo con los principios constitucionales. En lo que se refiere a la fiscalización ante SUNAT, hay tres tipos de fiscalización: la fiscalización definitiva, la fiscalización parcial y la fiscalización parcial electrónica. La fiscalización definitiva es una fiscalización única, integral y definitiva que corresponde a un determinado tributo y un determinado ejercicio. Por ejemplo, te fiscalizo impuesto a la renta del 2021, ¿no? Que ya ha cerrado. O te fiscalizo IGB del mes de marzo del 2021. Y en relación a ese periodo y a ese tributo, te fiscalizo todos los aspectos de aquel tributo, es decir, todas las operaciones que pudieran haber estado afectadas, todas las deducciones que corresponderían sin ningún tipo de limitación. Eso es en relación a la fiscalización definitiva. La fiscalización definitiva abarca todo el tributo en un periodo determinado. Por otro lado, tenemos la fiscalización parcial. La fiscalización parcial es bastante nueva, bueno, ya tiene 10 años. Se dio mediante el decreto legislativo 1113 en el 2012, y a diferencia de la definitiva, la fiscalización parcial va a analizar solamente uno o varios elementos de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, se va a analizar solamente ingresos, o se va a analizar solamente gastos, pero no todos los gastos, sino solamente los gastos relacionados a personal, o los gastos relacionados a intangible, o pueden ser los dos, o pueden ser gastos relacionados con gastos de representación, ¿no? Solamente toman un elemento o uno o varios elementos de la obligación tributaria, o solamente analizan la pérdida o las adiciones, etc., ¿no? La fiscalización parcial y definitiva, ambas tienen que ser comunicadas al contribuyente y se tiene que decir que es una fiscalización parcial o que es una fiscalización definitiva, ¿no? La fiscalización parcial se puede convertir en una definitiva, es decir, puede iniciar como una fiscalización parcial y en el transcurso de la misma y dentro de los plazos de ley, pues la administración tributaria puede decidir convertir la fiscalización parcial en una definitiva. Y por otro lado está la fiscalización parcial electrónica, ¿no? Si bien es cierto que con la pandemia nos hemos vuelto muchísimo más digitales, la fiscalización parcial electrónica ya existía. A diferencia de la fiscalización definitiva y parcial, en la cual la administración viene, me requiere información y luego de todo un proceso determina cuál es la deuda tributaria, si es que la hay o no, o podría determinar que no hay. En la fiscalización parcial electrónica, la administración tributaria, el primer acto que te hace es te manda una liquidación. Y en esa liquidación, junto con una carta de inicio, te dice, tienes 10 días hábiles para responderme y decirme si es que esta liquidación que yo te he determinado es correcta o no. El deudor tributario responde y todo se hace a través del sistema, y luego la administración tributaria tiene 20 días para notificar sus resultados. ¿Cómo notifica sus resultados? A través de una resolución de determinación y de multa, si es que correspondiera, y dentro de un rato vamos a hablar justamente de estos documentos. Entonces, en la fiscalización parcial y la definitiva son fiscalizaciones en las cuales la administración requiere información y luego determina. En el caso de la fiscalización parcial electrónica es al revés. Quien determina es primero la administración tributaria, me manda una liquidación, ¿no? En realidad, en estricto, no es una determinación, me manda una liquidación, me da tiempo a mí para, como contribuyente, responderle, y luego, en función a mis respuestas, va a determinar mediante una resolución de determinación y va a imponer una multa en caso de corresponder, en caso que, de acuerdo a su facultad discrecional, considere que me la tiene que imponer. ¿Cuáles son los plazos de fiscalización? La fiscalización definitiva, el plazo es de 1 año, prorrogable a 2, bajo ciertas circunstancias específicas, ¿no? Principalmente relacionadas cuando, por ejemplo, el proceso es muy complicado o existieran indicios de que el contribuyente se ha portado de una manera irregular, etc. La fiscalización parcial, por su parte, tiene un plazo de 6 meses y no tiene derecho de prórroga, y las fiscalizaciones sobre precios de transferencia carecen de un plazo para fiscalizar. Estos plazos pueden suspenderse, ¿no? Dependiendo de ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, durante esos 3 meses en los que se declaró, pues, se declaró el estado de emergencia y la inamovilidad
pues tuvimos, en esos tiempos se suspendieron estos plazos de fiscalización. Estos plazos de fiscalización que están contenidos en el artículo 62A del Código Tributario es el plazo máximo para fiscalizar o para pedir información y documentación. En realidad es para pedir información y documentación. La fiscalización, como habíamos conversado cuando hablábamos de la prescripción, en el momento en que me notifica, ¿no?, el inicio de un procedimiento de fiscalización, se interrumpe la prescripción y empieza el plazo, se suspende pues, el plazo de prescripción mientras que la administración tributaria me fiscaliza. Entonces este plazo es para requerir información. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los tributaristas seguimos entregando la información porque preferimos llegar a la verdad material y que la administración tenga todos los elementos para poder determinar de la manera correcta. Claro, si yo no le entrego información a la administración tributaria y esta no obra en la administración tributaria, lo más probable es que yo sea perjudicado. Pero de acuerdo al Código Tributario se establecen estos plazos. Eso no significa que nosotros los contribuyentes no podamos entregar mayor información dentro del proceso de fiscalización. ¿Cómo se inicia un procedimiento de fiscalización? Me llega una carta en la que me presentan a los agentes fiscalizadores, normalmente me presentan al supervisor y a los agentes fiscalizadores, 3 o 4 o 5, y me mandan un primer requerimiento en donde me solicitan la información y cuándo la tengo que entregar. ¿Qué cosa es un requerimiento? Mediante el requerimiento, pues la administración tributaria me solicita la exhibición y presentación de informes, análisis, libros, actas, etc. Cuando me llega el requerimiento me señalan un plazo y es nuestro derecho como contribuyente solicitar un plazo adicional al concedido, pero será la administración tributaria la que evalúe y que determine si es que corresponde o no corresponde ese plazo. Hay un requerimiento que ustedes escucharán que se llama el requerimiento del artículo 75 del Código Tributario, que es el que comunica las conclusiones del procedimiento de fiscalización y te da un plazo también para que responda. Normalmente es de 3 días, pero uno nuevamente podría pedir algún tipo de prórroga, pero está en manos de la administración tributaria si nos concede o no el permiso. Bueno, en la pantalla pueden ver algunas cartas con requerimientos de fiscalización. Evidentemente, por guardar la confidencialidad del caso, solamente he copiado las cartas sin los nombres de los contribuyentes. Una es definitiva, otra es parcial, ¿no? Y bueno, en el caso de el ejemplo de la fiscalización parcial, ahí podrán ver un requerimiento en el cual la administración tributaria me va pidiendo información. En los resultados, en el requerimiento, me solicitan información. En el requerimiento del artículo 75, como ya del Código Tributario, me comunican las conclusiones de la fiscalización. Pero también, por cada uno de los requerimientos, la administración tributaria debe cerrarlos y debe emitir un resultado de requerimiento en el cual se determine qué es lo que ella ha determinado. Si es que entregamos la información, si no la entregamos, si nos correspondió una multa por no haber entregado información, sus conclusiones preliminares o parciales. Finalmente, la conclusión final se va a encontrar en el requerimiento emitido de acuerdo al artículo 75 del Código Tributario. Y es así que una vez que concluye la fiscalización, pues la administración tributaria emitirá una resolución de determinación que es la que determina la deuda tributaria, o en todo caso determina que lo hice todo bien, o tal vez determine un saldo, es decir, determine que yo pague más tributos de lo que corresponda. Eso no es muy usual, pero podría ocurrir. Y las resoluciones de multa, en caso correspondan, y como ya recordarán, de manera discrecional la administración tributaria me la puede imponer o no. He puesto en este diagrama una línea de tiempo de cómo es el procedimiento de fiscalización. Nada, se inicia con la carta de presentación de los auditores, un primer requerimiento, luego tengo diferentes requerimientos adicionales, luego la administración tributaria cierra cada uno de esos requerimientos y emite un requerimiento en virtud del artículo 75 del Código Tributario que señala las conclusiones, como ya les comenté, emite este resultado de requerimiento, y una vez que ya durante todo ese proceso yo como contribuyente puedo dar mis descargos, y emite finalmente una resolución de determinación y multa, que es el acto administrativo a través del cual determinan que le debo o no le debo, ¿no? Y la multa si es que corresponde la sanción. La resolución de determinación es el acto a través del cual la administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es decir, pone fin a la fiscalización, estableciendo si hay una deuda o hay un crédito.
Este es un modelo de resolución de determinación, ciertamente ya es bastante antiguo, los últimos modelos son bastante más modernos, pero es un documento en el cual ahora me lo notifican de manera electrónica y me determinan, pues me señalan que es una fiscalización definitiva y me señalan cuánto es lo que debo, ¿no? O cuánto es el crédito que tengo. La resolución de multa tiene un formato similar, ¿no? Como les digo, este formato tal vez no está en tanto uso. Hay uno más colorido, ¿no? Con los colores de la SUNAT. Y bueno, en la resolución de multa me indica en virtud de qué artículo se debe determinar. La orden de pago es un acto administrativo en virtud del cual la administración tributaria exige al deudor tributario la cancelación de una deuda tributaria sin la necesidad de emitir una resolución de determinación, ¿no? Hay unos supuestos establecidos en el artículo 78 y normalmente la orden de pago no nace de una fiscalización, aunque podría ocurrir, sino de la constatación de una obligación exigible y cierta, ¿no? Por ejemplo, yo presento mi declaración jurada anual y en la declaración jurada anual señalo que debo y no pago. Pues efectivamente yo ya reconocí, yo ya autodeterminé mi deuda tributaria, ya dije que debo y no lo he pagado. Entonces la administración tributaria tiene la facultad de poder cobrármela directamente. Dicho esto, pasemos a conversar sobre algunos elementos importantes de tales actos de la administración tributaria, ¿no? El artículo 107 del Código Tributario dice que esos actos, por ejemplo, la resolución de determinación, la resolución de multa, a su vez la fiscalización, los resultados de requerimiento, podrían ser revocados, modificados o sustituidos por otros antes de su notificación, ¿no? Se pueden ser cambiados. Tratándose de la SUNAT, las propias áreas emisoras podrán revocar, modificar o sustituir sus actos antes de la notificación, es decir, antes de que se lo notifiquen al contribuyente. Después de la notificación, la administración tributaria solo puede revocar, modificar o sustituir, complementar sus actos en los siguientes casos. Primero, cuando se detectan que los hechos contemplados en el numeral 1 del artículo 178, que sanciona con el 50% del tributo emitido, y con una multa del 50% del tributo emitido, que se haya descubierto, así como los casos de connivencia entre el personal de la administración tributaria y el deudor tributario, ¿no? En esos casos, pues, que se llega a determinar que se pusieron de acuerdo, pues, evidentemente la administración tributaria tiene la facultad de revocar ese acto y volver a determinar. También cuando la administración tributaria detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestran su improcedencia o cuando se trata de errores materiales, tales como los de redacción o cálculo. Y cuando la SUNAT, como resultado de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo tributo y periodo, establezca cuando la SUNAT, como resultado de un posterior procedimiento de fiscalización, por ejemplo, una fiscalización parcial y después se hace una fiscalización definitiva, ¿no?, determine una menor obligación tributaria, ¿no? En esos casos, el acto de la primera determinación, ¿no?, en la determinación de la fiscalización parcial, queda nulo y, queda revocado, ¿no?, y vale el acto posterior. ¿Cuáles son las formas de notificación de estos actos administrativos? El artículo 104 del Código Tributario dice que por correo certificado o mensaje mediante acuse de recibo, por medios de sistemas de comunicación electrónica, por constancias administrativas o por mediante la publicación de la página web en la administración tributaria. Al día de hoy, la mayoría de notificaciones son realizadas a través de la clave SOL, es decir, a través del correo electrónico. No obstante, el Tribunal Constitucional ya señaló que esta no puede ser la única forma si es que el contribuyente no responde o se ve que el contribuyente no ha abierto su buzón, que es muy usual, ¿no? Normalmente las personas no abren su buzón en SOL. Bueno, los que somos tributaristas probablemente sí, o los abogados sí, pero normalmente las personas no lo abren y bueno, no se llegan a enterar nunca de la notificación. Y el Tribunal Constitucional ha señalado que la administración tributaria tiene la obligación de encontrar la fórmula para que el contribuyente se dé por informado, ¿no? No basta solamente colocarla en su buzón SOL, sino en todo caso, si no responde, debería buscarlo, llamarlo, notificarlo en su domicilio, etc. ¿Cuáles son los principales requisitos para que una notificación sea válida? ¿No? Bueno, tiene que tener los nombres del deudor tributario, su número de RUC, el documento tiene que tener un número, el nombre de quien recibe, quien lo firma y la constancia de negativa en caso que ocurra esta, y pues evidentemente la fecha y la hora de la notificación. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Nos falta solamente una clase en la que vamos a conversar
qué debemos hacer en el caso de que tengamos una contingencia tributaria, es decir, nos hayan emitido una resolución de determinación o de multa. Y bueno, pues cuáles son nuestros medios de defensa frente a la administración tributaria. Espero que la clase de hoy les haya sido útil y nos vemos muy pronto. Chao.